tardes, bienvenidos una tarde más a las actividades de la Asociación Amigos del Museo de Ciudad Real, Convento de la Merced. Esta tarde tenemos con nosotros a Miguel Ángel Elvira Barba, conocido por muchos de los que estamos aquí. Al final hemos reunido a un grupo de antiguas alumnas de la Universidad Complutense, que ahora veréis en su currículum, fue catedrático de esta universidad. Bien, paso a haceros un breve currículum de Miguel Ángel Elvira Barba. Ha llevado prácticamente toda su carrera docente en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha sido catedrático de Historia del Arte, y es allí donde coincidimos hace unos años. Ha ocupado dos puestos de relevancia fuera de la universidad. Entre 1997 y 1999 fue el jefe del Departamento de Conservación de Escultura y Artes Decorativas en el Museo del Prado, y entre 2000 y 2004 ha sido director del Museo Arqueológico Nacional. Su actividad científica y divulgadora se extiende en campos muy diversos que abarcan las culturas de la antigüedad clásica, con particular incidencia en Grecia y en Etruria, el arte bizantino y el coleccionismo de esculturas antiguas en los siglos XVII y XVIII. Ha comisariado diversas exposiciones nacionales e internacionales, ha publicado más de 20 libros, como os comentaba hoy que ya lleva 20, y que estará a punto de salir otros dos. Arte y mito, manual de iconografía clásica en 2008, manual de arte griego 2013, arte etrusco y romano del Tíber al Imperio Universal 2017, los mitos en el Museo del Prado en colaboración con Marta Carrasco 2018, El río de Osiris, 100 textos imprescindibles de la literatura egipcia 2021, Antino, el último dios 2023, y ha escrito también unos 200 artículos tanto de investigación como de ensayo. Entre sus distinciones y títulos cabe señalar que es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla y del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu presencia aquí esta tarde, por decir que sí a nuestra propuesta y por compartir con la asociación un poco de todo lo que sabes, porque si nos contara todo lo que sabes, pues no nos iríamos en días. Así que muchísimas gracias y le dejamos que nos hable de los orígenes míticos del mundo en el Museo del Prado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me he acordado de un señor que ya se acaba de jubilar y que gracias a ello, pues hombre, ya ha reunido pues algunas de las cosas que has contado en mi currículum. Solo cuando se tiene cierta edad, pues ya ha escrito algunas cosas, etc. Y se encuentra en eso. Realmente he quedado entusiasmado de ver lo que es este museo. Vamos, hacía mucho que no venía yo a él. Me ha dado la impresión de que es un verdadero lugar de culto para la arqueología. Y lo único que siento decir es que, al fin y al cabo, yo no soy arqueólogo. Una cosa es que dirigiese el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 4 años, otra cosa es ser arqueólogo. Ser arqueólogo es una persona de otro tipo, que necesita ganas de excavar, que necesita ganas de catalogar, etc. Cosa que yo no tengo. Yo, pues como acaba de decir vuestra directora, pues me he dedicado un poco a una serie de cosas, siempre en torno al campo de la creatividad, sea la creatividad artística, sea la creatividad literaria, y en realidad, pues bueno, me siento aquí como un invitado que no debería haber merecido estar aquí, pero bueno, ¿qué le voy a decir? Pero bueno, ya estoy aquí y voy a contarles cosas de las que han formado pues una parte de mis estudios, que ha sido la iconografía clásica, asignatura que he dado en unos cuantos años, y que unida
a mi pasión por el Museo del Prado, pues dio como lugar el que, unido a Marta Carrasco Ferrer, publicásemos el libro Los mitos en el Museo del Prado, que tiene una ventaja y una desventaja. Quien vaya al Museo del Prado lo puede adquirir. Quien no vaya al Museo del Prado es dificilísimo que lo encuentre si no es en Amazon, porque es un libro, ya digo, que está pensado prácticamente únicamente tan solo para el Prado. Pues bien, vamos a hablar del Museo del Prado. No solo del Museo del Prado, desde luego, lo que vamos a hablar son obras del Museo del Prado, pero en ciertas ocasiones, y un poco para hilar el discurso de lo que vamos a decir, pues vamos a incluir obras de otros museos, para que no se quede aislado. Porque claro, el Museo del Prado tiene muchas obras de aplicación mitológica, pero a veces se concentran en unos temas concretos, otras no hay para rellenar ciertos huecos. En principio, lo primero que me sugirió vuestra directora fue: oye, ¿por qué no nos hablas de los mitos en el Museo del Prado? Después dije, bueno, ¿para qué? ¿Para hacer un breve resumen del libro? Pues no. Voy a coger únicamente unos temas. Y quién sabe, la vida es larga, a lo mejor luego yo os cuento otros en otra ocasión más lejana. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces decidí, porque es un tema que siempre me ha interesado, el tema de los orígenes míticos. Esa idea que todas las mitologías, todas las religiones tienen, de que hay que empezar por el principio. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó el mundo? Este lugar que ocupamos. El otro día asistía yo a una conferencia precisamente de Marta Carrasco Ferrer sobre los orígenes del mundo en el Génesis de la Biblia. Es una solución. Los 7 días de la Biblia son una solución para explicar los orígenes del mundo. Otras religiones tienen otras soluciones, pero la que hoy vamos a tratar, porque hoy nos vamos a centrar en ello, es la religión pagana grecorromana, es decir, el mundo grecorromano. ¿Cómo concibió los orígenes del mundo el paganismo grecorromano? Pues mira, aquí como vuelvo para atrás, ¿cómo vuelvo para atrás? ¿Cómo vuelvo para atrás? Ahí, no, al revés. Ahí, para, bien. Como he dicho, nosotros normalmente manejamos la visión cristiana de los 7 días, que pueden tratarse uno detrás de otro, y otras veces se pueden tratar reduciéndolos a uno solo, como en esta miniatura de Viena del siglo XIII, en la cual aparece Dios creando el mundo como el gran arquitecto. La idea del gran arquitecto es una de las soluciones que tenemos para verlo. Esto es normal. Todos sabemos que en el penúltimo día de la creación, en el 6º día de la creación, Dios creó los animales que viven en la tierra y de paso creó al hombre y de su costilla creó a la mujer. Bien, es una solución. Ahora bien, hay que reconocer que esa solución en el Renacimiento lo normal es que ya se pusiese en duda. El sistema de los 7 días de la creación cristiana es curioso que en la iconografía, en las obras de arte, prácticamente desaparece después de la Capilla Sistina. Capilla Sistina todavía nos muestra los días de la creación. Todos tenemos en mente la creación de Adán, la fabulosa creación de Adán en la Sistina. Pero lo cierto es que después de esa época se discute si eso es verosímil. Y entonces nos encontramos con que los artistas, los estudiosos, deciden darse la vuelta y ver a lo mejor qué nos decían los antiguos griegos y los antiguos romanos.
por lo menos estéticamente, podrían ser una alternativa. Entonces nos encontramos cosas curiosísimas. Pocas personas conocen este cuadro de Lucas Jordán, llamado La guarida de los dioses, conservada en el National Gallery de Londres. Es una forma curiosísima de ver el origen del mundo en el paganismo. ¿Por qué? Porque no se basa en ningún texto pagano, sino que se basa en un texto de principios del Renacimiento, que es la genealogía de los dioses de Boccaccio. Boccaccio toma un montón de textos antiguos, medievales, etc., los conjunta y se inventa una creación del mundo realmente asombrosa. Es la que se quiere reflejar aquí. Según él, el primero de los dioses paganos y el más antiguo fue Demogorgon. Y de la cueva del caos surgieron las Parcas. ¿Y desde dónde pudo sacar Boccaccio esa teoría? Pues él mismo lo dice, de unos cuantos mitógrafos de fines de la antigüedad, de principios de la Edad Media, que él leyó. Y entonces se creó la figura de Demogorgon. Demogorgon es ese señor que está ahí en el centro, grandioso, barbudo, que después de darle 30.000 vueltas, no es nada más que una interpretación muy peculiar de lo que Platón llamó el demiurgo. Es decir, un personaje que según la filosofía platónica habría sido el creador del mundo. Bien, las Parcas, ¿qué diablos hacen? Las Parcas que hacen ahí, pues realmente pues lo que dice Boccaccio, que en el interior del caos surgieron en primer lugar las Parcas. ¿Y qué más encontramos en esta imagen? Quizá no se ve porque no tenemos mucha luz, pero a los pies de Demogorgon, de las Parcas, etc., ven ustedes una cosa curiosísima, que es una serpiente que se muerde la cola. Una enorme serpiente que se muerde la cola. Es lo que en la antigüedad se llamaba el Uroboros. El Uroboros no se sabe muy bien de dónde surge. Hay quien dice que de Egipto, yo nunca lo he visto en Egipto, pero bueno, hay quien dice que de Egipto vino la leyenda de que la eternidad se puede figurar a través de un aro, de una serpiente que se muerde la cola. La eternidad giraría constantemente y por tanto la imagen del tiempo se vincularía al Uroboros. Ahora bien, no quiero yo seguir adelante con las teorías de Boccaccio, felizmente olvidadas ya en el propio Renacimiento. Boccaccio se vio que había hecho un buen intento con su historia de la mitología grecorromana, pero que en muchos aspectos había que abandonar. Entonces, lo que había que hacer volver a lo que dijeron los propios antiguos. ¿Qué dijeron los propios antiguos? Aquí, por ejemplo, ya entramos en el Prado. Esta pieza está en el Prado, Es la ofrenda a Ceres, ofrenda a la tierra, de Jacob Jordanes. Bien, hoy vamos a ver sobre todo obras del Prado, que nos permite dar el principio del mundo según el primer tratadista griego que trató de los orígenes del mundo, que fue Hesíodo en la Teogonía. Es en un párrafo mítico que todos los que nos dedicamos a la mitología antigua no sabemos casi de memoria, pero yo no. Hesíodo comienza la Teogonía así: ante todo existió el caos. Luego aparecieron la tierra, de ancho pecho, morada perenne y segura de los seres vivos, que surge sobre el profundo y tenebroso Tártaro. Muy curiosa esta imagen que tiene el griego arcaico del mundo. Está la tierra y por debajo una zona oscura, porque lógicamente le da sombra a la tierra. Es el Tártaro. Junto a Tártaro
Según Hesíodo, nació Eros, el amor. ¡Wow! Impresionante. ¿Por qué se le ocurrió hacer nacer a Eros, que todos sabemos que es hijo de Venus, de Afrodita? Lo hizo nacer justo a la vez que Gea. ¿Por qué? Porque necesitaba alguien que vinculase a Gea con el Tártaro, con el caos, para tener descendencia. Y lo único que se le ocurrió a Hesíodo es decir, bueno, pues para eso pongo a Eros, que es el amor, y ese va a permitir a todos empezar a tener descendencia. Muy bien, ¿no? Del caos nacieron el oscuro Érebo y la negra noche. El Érebo es la oscuridad del Tártaro. Es decir, el Tártaro es el Tártaro y su oscuridad es el Érebo. Y la negra noche. En cuanto a Gea, parió un ser de igual extensión que ella, el estrellado Urano, que es el cielo, con el fin de que la cubriese toda. Ya está. Ya tenemos los elementos fundamentales que van entrecruzándose, queriéndose unos a otros. Por favor, por favor, por favor. Recuerdo cuando yo daba mitología, siempre me aparecía algún alumno al final que decía, oiga, y entonces Urano y Gea se casaron. Y dije, sí, y con un cura delante. Es decir, lo siento. O bien, y se querían mucho. Mire usted, estos seres de calibre impresionante no tienen sentimientos humanos. Sencillamente se unen y tienen descendencia, que para eso están hechos. Bien, aquí hemos empezado poniendo, por tanto, esta ofrenda a Ceres de Jordanes. ¿Por qué la he puesto? Sencillamente porque en la antigüedad clásica, Ceres, diosa de los cereales, realmente se confundía con todas las divinidades que fuesen la tierra fecunda. Iconográficamente, Ceres se confunde con Gea, la tierra. Se confunde con Cibeles, se confunde con toda deidad de gran mujer que produce cultivos. Y entonces, pues bueno, hay veces en que dices, ¿por qué alguien en algún momento le dio a este cuadro el título de ofrenda a Ceres? Alguien se lo daría, pero no se fíen ustedes de los títulos de los cuadros, siempre hay alguien que se los ha dado. Y les juro que solo de ver este cuadro se darán ustedes cuenta de que esta señora que está ahí arriba no es Ceres. ¿Por qué? Porque Ceres es la diosa de los cereales. Y esta figura tiene todos los frutos de la tierra, pero solo le faltan los cereales. Por tanto, yo creo que aquí lo que se está figurando un culto a la tierra. Sencillamente un culto a la tierra. Bien. Tenemos, por tanto, a Ceres, a Gea, tenemos al caos, tenemos al Tártaro, tenemos al Érebo y tenemos a la negra noche. Vamos a ver cómo se mezclan estos personajes y van dando lugar a otros. Lo primero que se me ocurre es volver a salir del Prado para ver una obra por la que siempre he sentido fascinación. Yo no sé si la conocerán algunos. Es de un escultor neoclásico del nórdico, quiero recordar que es danés o sueco, Bertel Thorvaldsen, y se llama La noche y sus hijos. Copenhague, Museo Thorvaldsen. Es una obra por la que siento verdadera devoción, lo reconozco. En este caso he de decir que mi mujer, sabiendo la devoción que siento por esta obra, movió Roma con Santiago para encontrar una copia en yeso en Estados Unidos, traerme a casa y la tenemos en el descansillo de la casa. La noche y sus hijos. Bien. La noche y sus hijos, este tema nos habla, por tanto, de unas figuras muy iniciales dentro de la historia de la Tierra,
pero que para entenderlo tenemos que acercarnos a Pausanias. Pausanias, en su descripción de Grecia, recorre todos los santuarios de Grecia, entre ellos llega, como no, a Olimpia y describe Olimpia. Vamos a ver, 2 o 3 libros de Pausanias dedicados a Olimpia, joyas absolutas para el que se dedique a historia del arte. Bueno, ahí tiene de todo. Pero entre las cosas que describe en Olimpia hay una obra curiosísima que es el cofre de Cipselo. El cofre de Cipselo, según Pausanias, es un cofre arcaico que está allí en Olimpia y que tiene una enorme cantidad de temas figurativos de carácter mitológico. Y en concreto, nos dice, en el arca de Cipselo se ve a una mujer que sostiene en su brazo derecho un niño blanco que duerme, mientras que en el izquierdo lleva un niño negro que parece dormir. Las inscripciones, aunque innecesarias, nos dicen que nos hallamos entre Tánato e Hipno y ante la noche, nodriza de ambos. Nodriza o madre, según si siguiésemos a Hesíodo. ¿Quiénes son Tánato e Hipno? Para los señores que se dedican a griego no les plantea ningún problema. Para los que no se dedican a griego les diré que Tánato es la muerte, Hipno es el sueño. Es decir, que entre las primerísimas figuras de la mitología están el sueño y la muerte, que lógicamente se vinculan de forma muy directa con el mundo de la oscuridad, del Tártaro, del Erde, de todos estos aspectos. Bien. Como les digo, esta obra no está en el Prado, está en Copenhague. Más exactamente, el propio Thorvaldsen tuvo tanto éxito que hizo varias copias. Unas como esta, así, otras con un complemento. Debajo de las olas de las alas de la noche le pone una lechuza, lo cual parece muy normal si estamos hablando del mundo de la oscuridad. Y con ello podemos volver al Prado, donde nos encontramos, y probablemente quienes hayan paseado por la sala de escultura del Prado lo recordarán, porque ocupa el centro de la sala central, nada menos que el himno del Prado. El himno del Prado. Para mí una de las obras más conflictivas que tiene en escultura el Museo del Prado. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde ha salido. Es una obra verdaderamente casi única en el Museo del Prado de escultura que no sabemos de dónde ha salido. Solo tenemos una referencia de mediados del siglo XIX de Hübner que dice que a él le han contado que se lo regaló al rey un duque de Frías. Ah, bueno, vale. Nada más sabemos. Lo cual es desesperante. Los que nos hemos dedicado a las esculturas del Museo del Prado sabemos muy bien que las 3/4 partes de la colección son colección Cristina de Suecia, hay otras que proceden de colección Márquez del Carpio, otras que proceden de la colección Mario de Zayas, etc. Pero esta no hay medio de saber y es una de las fundamentales, una de las más importantes. Mayor agravante. Hombre, por la talla, más bien podemos decir que es una réplica romana de principios del siglo II, pero de un original anterior, como casi todas las obras de escultura que nos han llegado, son copias, réplicas de obras anteriores. Más desesperante todavía, ¿de cuándo? Ahí yo reconozco que siempre he mantenido una guerra a muerte con mi querido amigo y sucesor como conservador de escultura del Prado, don Stefan Schrader. Stefan Schrader siempre ha dicho el original es del siglo II antes de Cristo. Yo he dicho, pues no, a mí me parece de principios del 3, les parecerá una tontería, pero a los que nos dedicamos a escultura es tremendamente importante saber si estamos hablando del helenismo temprano o del helenismo tardío. Y podemos matarnos por ello. No solemos hacerlo, pero bueno, que sepan esto. Por lo demás, lo que a nosotros nos interesa de esta escultura
es la imagen que nos da del sueño. En época helenística, y da igual que hablemos de principios o del final del helenismo, el sueño ha dejado de tener unas alas para volar en sus hombros y ha pasado a tener unas alas en las sienes. Esta escultura debía de considerarse ya en la propia antigüedad una escultura tan buena que se le rompieron las alas de las sienes e intentaron reconstruirlas ya en época romana. Es decir, todo el mundo la consideraba una obra verdaderamente fastuosa. Es toda la imagen que se puede tener, la imagen ideal de lo que puede ser el sueño. Hesíodo dice: Hipno recorre la tierra y el ancho dorso del mar, siendo apacible y dulce para los hombres. Volati, es la figura Volati. Tenemos varias copias de lo que debió de ser el original, con lo cual sabemos que en la mano derecha adelantada llevaba el cuerno de los sueños. ¿Qué es eso del cuerno de los sueños? Decían los antiguos que el sueño iba echando algo de un cuerno que llevaba, y de lo que echaba se tenían buenos sueños o malos sueños. Y después sabemos que la otra mano, la de la izquierda, llevaba un atributo típico del sueño, que es la adormidera. La adormidera es un elemento. Pues bien, esto es la imagen que tiene el Prado, que se completa con un adorno en forma de árbol para sostenerse. Estos adornos en forma de árbol que llevan las estatuas clásicas son adornos que solo llevan las copias romanas, y lo que nos muestran a nosotros es que el original era de bronce, pero que había que, al pasarlo a mármol, colocarle un punto de apoyo para que no se rompiese. Y en ese pedestal colocó el copista romano dos lagartos que se peleaban, símbolo de la oscuridad y de los peligros que puede tener la oscuridad de la noche. ¿Bien? Bueno, con esto ya tenemos la figura de Hipno y de Tánato. No voy a insistir más. Vamos a pasar directamente a otras hijas de la noche, y bastante más temibles: las parcas, las moiras, las parcas. Son hijas también de la noche. La presento aquí en un cuadro así conocido de las pinturas negras de Goya, de 1820, que recibe el nombre de las parcas o átropo. ¿Por qué? Porque las parcas, desde época griega, son tres: Cloto, Láquesis y Átropo. Son deidades, como vemos, antiquísimas. Tan antiguas son como las erinias o las furias. Son deidades verdaderamente atemorizantes, porque lo que deciden no lo puede contradecir ni siquiera el gran Zeus. Ni siquiera Júpiter es capaz de cambiar una decisión de las moiras, ni de las furias. Las furias se puede ganar un poco, pero las moiras nada. Lo que decidan las moiras es inamovible. ¿Y qué es lo que hacen las moiras? Son las que deciden el destino de los hombres. Desde época clásica, desde el siglo IV por lo menos, las representaciones de las parcas nos muestran su relación con el mundo del tejido. Y cuando se recupera toda esta tradición en el Renacimiento, se les da ya una idea muy concreta. Cloto hila los hilos. Láquesis mide los hilos a la hora de nacer cada ser humano, y Átropo con unas tijeras los corta. Y es por tanto quien decide cuándo le toca morirse a cada ser humano. Ella dijo: ni Zeus es capaz de enfrentarse a esa decisión. Es asombrosa la representación de esta imagen que nos da Goya, porque realmente
no sabemos qué es lo que tiene de las parcas clásicas. La única que está representada correctamente es la que tiene las tijeras, y es la que da nombre al cuadro, Atropos. Vale. Las otras dos, ni idea. Para ser exactos, no sabemos. Hombre, la de la izquierda parece que está jugando con los hombres convertidos en muñecos. Pero lo que hay en el centro no lo sabemos. ¿La segunda quién es? ¿La que mira hacia nosotros o la que mira de lado? La que mira de lado no sabemos por qué está mirando al cielo. La que mira hacia nosotros no sabemos ni siquiera si es una figura femenina. Puede ser el ser humano atada por las parcas. Ni siquiera sabemos decidir cómo se puede interpretar este cuadro en ese sentido. Bien, vamos a seguir adelante. Dejamos estas figuras tan tremendamente primitivas. Volvemos a las imágenes del principio. Ya dijimos que entre las figuras fundamentales y esenciales está Gea, la tierra, la cual crea otro ser igual a ella, que es Urano del cielo, que se convertirá en su compañero y que tendrá hijos con ella. Es decir, vamos a tener aquí una gran pareja primordial. Lo que tenemos aquí es la coraza del Augusto de Prima Porta, obra conservada en los museos vaticanos, no tiene nada que ver con el Prado, pero que la portamos aquí para que recordemos para siempre cómo es Urano, el cielo, y cómo es Gea, la tierra. Urano cubre todo lo que ocurre en el mundo, Gea está debajo. Es decir, arriba tenemos la figura de Urano que sostiene encima de su cabeza la bóveda del cielo en forma de manto, y abajo del todo tenemos a Gea, la tierra, que es la tierra fecunda y que por ser la tierra fecunda lleva la cornucopia llena de frutos. No me voy a meter en el resto de la escena. Es una escena de carácter político que representa la entrega por los partos de unos estandartes a un general romano o al dios Marte romano, entre otra serie de figuras que en este momento no hacen el caso y que incluyen en la parte de arriba el paso del sol, la llegada, vamos, toda una serie de astros, etc. Lo que nos interesa ahora es seguir la historia de estos personajes y en pasar a los hijos de Urano y Gea. ¿Y aquí qué hacen todos estos? Hacen mucho. Y además están en el Prado como todos sabemos. Vale. Dice Hesíodo, desposando a Gea, ya digo, lo del desposando a Gea me suena a mis alumnos, cuando me decían si se casaban o no se casaban. Pero bueno, ya lo dice Hesíodo, déjenme que te lo diga. Desposando a Gea, Urano engendró en primer lugar a los 3 hecatonquiros. En griego hecatonquiro quiere decir de 100 manos. A los 3 hecatonquiros, que eran insuperables en fuerza y tamaño por tener cada uno 100 manos y 50 cabezas. No se preocupen, yo no conozco a ningún historiador, a ningún artista en lo largo de la historia del arte que se haya enfrentado a los hecatonquiros. Miento, Flaxman, en un grabado. Pero vamos, se le ocurrió una cosa que, como no quería hacer un monstruo del calibre de los dioses hindúes, que tienen un montón de manos, se limitó a colocar una figura y hacer salir manos de sus lados. Bien. Pero yo creo que es el único artista que conozco que se enfrentó al tema de los hecatonquiros. Después de crear los hecatonquiros, Gea dio a luz a los cíclopes. Aquí es donde ya venimos. Gea dio a luz a los cíclopes, Arges, Estéropes y Brontes, que poseían
cada uno un solo ojo en la frente. No sé si se dan cuenta que hay cosas que no funcionan aquí. Pero Urano los encadenó y los arrojó al tenebroso Tártaro, al fondo del cosmos. Qué curioso. Cuando vemos esto, decimos, bueno, y esto, vamos a ver, ¿qué les ha pasado a estos? ¿Qué les ha pasado a estos cíclopes? ¿Por qué no están en el tenebroso Tártaro, donde los metió Urano? Pues porque, como veremos, llegará un momento en que en las guerras que va a haber entre los titanes, los dioses, etc., se decide Zeus en concreto, sacar del Tártaro a los cíclopes. ¿Por qué? Porque los quiere para una cosa muy concreta. Quiere que le hagan el rayo. Y entonces le dice, salir del Tártaro y hacerme el rayo. Eso ya lo veremos porque hablaremos después de este asunto. Efectivamente, harán las armas de Zeus. Las armas de Zeus son 3. Y por eso los cíclopes uranios, que son como llamamos a estos cíclopes, son 3. ¿Por qué los llamamos uranios? Porque hay otros cíclopes. Hay otros 2 tipos de cíclopes que no tienen nada que ver con estos. ¿Quién no ha oído hablar del aparejo ciclópeo de Micenas? A eso lo hicieron unos cíclopes que no tienen nada que ver con estos. ¿Y quién no ha oído hablar del cíclope Polifemo y los problemas que tuvo con Ulises? Y a todos sus hermanos a los que llamaba para que le ayudasen contra Ulises. Esos tampoco son estos. Es decir, cíclopes hubo un surtido. Pero los que aquí nos interesan son los llamados cíclopes, como digo, cíclopes uranios. Los cíclopes uranios son 3. ¿Por qué? Uno se llama estéropes. ¿Por qué? Porque en el griego estérope quiere decir relámpago. Otro se llama Arges. ¿Por qué? Porque Arges en griego quiere decir blancura. Y el otro se llama Brontes, porque Bronte en griego significa trueno. ¿Qué ocurre aquí? Nosotros tenemos el mal vicio de creer que cuando hay tormentas hay truenos. Y los truenos se dividen en 2. El trueno, el relámpago, que es lo primero que vemos, y el trueno, que es lo que vemos después. Pero para un griego no. Para un griego eran 3 partes. Primero era el relámpago. Después la blancura, que era la parte física del rayo. Es decir, en una palabra, prepárense los prehistoriadores, las piedras del rayo, que es como llamaban a las hachas paleolíticas. Estaban por sentado que había primero relámpago, después caían las piedras del rayo, que tienen punta, y finalmente el trueno. Con lo cual ya tenemos a los 3. Y decimos, bueno, ¿y qué hacen aquí estos 3? ¿Y qué hacen aquí en la fragua de Vulcano? Pues efectivamente lo que ocurre es que Zeus los utilizará para que le hagan el rayo. Y después ya no les dejan, dirán, ya no hace falta que volváis al Tártaro. Os voy a hacer herreros en la herrería de Hefesto, es decir, de Vulcano. Hefesto, dios de la artesanía pesada, dios de la artesanía, digamos, vinculada con el metal, con el bronce, con el hierro, etcétera, etcétera, que al principio, pues bueno, tenía su taller en las profundidades de la tierra. Se consideraba que el lugar que ocupaba Vulcano, que tenía Hefesto, eran unas cuevas muy profundas, que de vez en cuando pues, se oían los ruidos que había allí dentro, que acababan en erupciones volcánicas. Bien. Después, pues hombre, se fue simplificando la situación y se dijo, bueno, vamos a dejar a Vulcano, a Hefesto, que tenga una fragua como cualquier herrero, y vamos a meter
a los cíclopes dentro. Digo, bueno, pues muy bien. Y esos cíclopes, pues ¿por qué no les pone un solo ojo a cada uno? Pues miren, eso es curioso, porque nadie leía Hesíodo. Lo que se leía era normalmente a Ovidio. Y Ovidio en ningún momento se le pasa por la cabeza decir que los cíclopes tienen un solo ojo. Por tanto, un pintor barroco podía perfectamente darle dos ojos. Y tenemos casos de pinturas renacentistas, pinturas barrocas, e incluso hay formas curiosas, muy curiosas, que tienen los escultores romanos de figurar a los cíclopes. Los figuran con dos ojos cerrados y uno dibujado arriba, como si estuviese pintado arriba. Con lo cual, claro, el pobre artista del Renacimiento y Barroco, que lo que hacía era intentar copiar los relieves romanos, se encontraba con que lo mejor que podía hacer era lo que le diese la gana, que es lo que hizo Plácido. En cuanto a la leyenda que aquí aparece, pues hombre, no tiene nada que ver con los orígenes del mundo, como todos sabéis. Es el momento en el que el Sol, que aquí aparece figurado como un ser híbrido entre el Sol y Apolo, según una fusión de los dos dioses que se da ya en la antigüedad griega, el Sol viene a contarle a Vulcano que le está engañando a su mujer, Afrodita, es decir, Venus, con Ares, con Marte. Y entonces, eso es lo que ocurre en esta escena. No voy a insistir más, porque si no, nos perderíamos. Yo no quiero perderme en detalles. Vamos a seguir. Acostándose con Úrano, Gea, que ya había dado lugar a los hecatonquiros y a los cíclopes, alumbró a los titanes. Tercera jornada de críos. Eran como mínimo trillizos. En el caso de los titanes, fueron 12. Los 12 titanes. Alumbró a Océano, el de profundas corrientes, a Ceo, a Crío, a Hiperión, a Jápeto, a Tía, a Rea, a Temis, a Mnemósine, a Febe, la de áurea corona, y a la amable Tetis. Después de ellos nació el más joven, Crono, de mente retorcida, el más horrible de estos hijos, que profesó un intenso odio hacia su padre. Bueno, no se preocupen, no vamos a entretenernos en todos los titanes. Entre otras cosas, porque por muchas vueltas que le diese, no encontraría en toda la historia del arte muestras de tantos titanes. Solo algunos tuvieron la fortuna de ser imaginados por los antiguos y de ser imaginados por los artistas del Renacimiento y del Barroco. En la antigüedad, por ejemplo, éxito rotundo el de Océano, el primero de todos. Océano aparece reflejado en muchas imágenes, sobre todo romanas. ¿Océano qué es? Nosotros estamos hartos de hablar del océano Atlántico, Pacífico, Índico. No. Para un clásico, para un griego, para un romano, el océano es un río. Es un río que gira en torno a toda la Tierra, como si fuese el Ouroboros, como si fuese una enorme serpiente. El océano gira alrededor de la Tierra y por tanto, es la extensión acuática, corriente, que nos impide caernos de la Tierra hacia el Tártaro, porque si no existiese el océano, los barcos saldrían Cádiz adelante y ¡pumba! Y al Tártaro de cabeza.
llegan al océano y el océano les para porque les hace girar. Lo peor que les puede pasar es que, bueno, en sentido contrario, por favor. En sentido contrario a las agujas, pero no. Sí, en sentido contrario a las... Me explico. El océano tiene que girar. ¿Por qué tiene que girar? Entre otras cosas, porque al girar tiene que trasladar a un ser muy importante, al Sol. Exactamente. El Sol, todos sabemos que va por arriba, acaba cayendo por occidente y mira por dónde. Al día siguiente por la mañana aparece por oriente. ¿Cómo lo puede hacer? Sencillamente, porque llega al extremo occidente, llega a la altura de Cádiz, allí se mete en una barca, la barca del Sol, y entonces el océano gira por la parte sur de la Tierra. Por cierto, para un griego y un romano normales, como baja por la parte sur de la Tierra, que es la parte sur de África, pasa al lado de la gente que vive por allí y los deja atorrados. Por eso son negros. Y entonces gira y vuelve al extremo oriente, y en el extremo oriente vuelve a montarse en su carrito y vuelve otra vez a dar vueltas por el cielo. Al dar vueltas por el cielo ve todo lo que hace todo el mundo, que es la razón por la cual ve cómo están haciendo de las suyas Afrodita y Ares, es decir, Venus y Marte, y se lo puede contar a Hefesto. Bien, como digo, el océano es un personaje verdaderamente curioso. En época romana tiene un gran éxito, y lo tenemos aquí lo tenemos figurado en un mosaico. Se da mucho en mosaicos que adornan piscinas en casas, porque es una alusión al agua. Sin embargo, el pobre océano tiene la negra en el Renacimiento, por una sencilla razón, porque en el Renacimiento todo el mundo ya se da cuenta de que si hemos llegado a América es que la tesis del océano como gran corriente circular no funciona. Entonces, pues, se le quita y punto. Pasamos, por tanto, directamente al siguiente. El siguiente es Crono, el último de los titanes. Crono, el de mente retorcida, el más horrible de estos hijos, que profesó un intenso odio hacia su padre, es un personaje que tiene una vida mitológica verdaderamente curiosa. Aquí le tenemos caído por el suelo en un cuadro de Simón Vouet, que está en el Prado, y que se titula El tiempo vencido por la esperanza, el amor y la belleza. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho. Crono, el menor de los titanes, es identificado en Roma con un dios local, latino, tradicional, llamado Saturno. Por tanto, hay una idea de que Crono y Saturno es lo mismo. Bien, estamos todos de acuerdo. Pero, mire por dónde, allá en el siglo I a.C., se le ocurre a Cicerón aprenderse una teoría que tenían los órficos y que expone así. Los sabios habrían dado el nombre de Saturno o Crono al tiempo, porque Crono es lo mismo que Chronos, el tiempo. Quien sepa griego se dará cuenta que esto no tiene ni pies ni cabeza etimológicamente hablando. Crono, con K, no tiene nada que ver con Chronos. Pero para un latino, pues bueno, la diferencia se podía aceptar tranquilamente. Y entonces se le dio un vuelco a la figura de Crono y se la convirtió nada menos que en el dios del tiempo.
Y todos conocemos a Crono o a Saturno como el símbolo del tiempo. Por tanto, se puede utilizar en alegorías y nos lo encontramos aquí, en alegoría, vencido por la esperanza, que está a la izquierda y que lleva la herramienta típica de la esperanza, que es siempre el ancla para agarrarse a algo. El amor que está ahí detrás y la belleza, que bueno, si quieren ustedes es la de la derecha. A mí no es que me parezca muy allá, pero esta simboliza la belleza. Es decir, es una alegoría según la cual el tiempo puede ser vencido. Sobre esta idea, sobre el concepto del tiempo, se puede uno encontrar muchas alegorías. ¿Cuántos dichos, cuántas frases más o menos profundas pueden aludir a la idea del tiempo? Aquí tenemos, por ejemplo, este cuadro alegórico de Bronzino, llamado Alegoría de Venus y Cupido. Bueno, la parte principal del cuadro no tiene nada que ver. Tenemos nada menos que a Cupido, que abraza a su madre Venus, de una forma un poco erótica, hay que decirlo. Venus aparece pues como tiene que aparecer. Lleva en una mano la flecha del amor, lleva en la otra mano la palma de la manzana de la discordia. Detrás aparece un personaje al que se cree que puede denominarse ese niñito que va tan contento, el placer. Detrás del placer aparece un ser verdaderamente monstruoso, con una cara muy bella, pero rematado en un cuerpo de serpiente. Es la hipocresía. Y luego, finalmente, la parte que nos interesa. Arriba, ¿quién está? El tiempo. ¿Y qué hace el tiempo? Destaparlo todo. ¿Y qué destapa al destapar todo? A la figura que aparece arriba a la izquierda, que es la verdad. La verdad y el tiempo están destapando el triunfo de Venus y el amor. Realmente es una alegoría de estas, por lo menos optimista, digamos que por lo menos optimista. Yo sé, de paso, el tiempo se pasa la vida en la historia del arte destapando a la verdad. Lo más normal que puede hacer el tiempo es destapar a la verdad, que normalmente tiene que aparecer desnuda como le corresponde, porque la verdad es la verdad desnuda y ya lo dijo Virgilio. Punto. Bien, vamos a seguir. Adelante. Aquí tenemos otra vez al bueno de Crono, a Saturno. Es una imagen maravillosa. Es una imagen tomada de una carta de unos naipes famosos del siglo XV, que es el llamado Tarot de Mantegna. El Tarot de Mantegna tiene un montón de imágenes, son figuras de carácter mitológico. Y una de ellas, que aquí aparece interpretada en una miniatura y coloreada, porque el Tarot no tiene colores, nos representa, como vemos, a Saturno. Saturno, ¿qué está haciendo? Lleva en un brazo, en una mano, la guadaña. Se ha convertido en su símbolo. Es la guadaña porque el tiempo trae la muerte. Y la guadaña en la Edad Media se convierte en el símbolo de la muerte. Pero el tiempo también puede ser un tiempo eterno. De ahí, si nos damos cuenta, lleva en una mano el dragón que se muerde la cola, el Uroboros, que nos cuenta la eternidad. ¿Y qué está haciendo? Se va a comer a un niño. ¿Por qué? Aquí entramos en una leyenda que es básica para el principio de la historia, de la mitología, según la cual Crono, llegado a cierto momento, dominó a los demás titanes, pero sus padres le dijeron: ten cuidado, que igual que tú has dominado a los demás titanes, algún hijo tuyo acabará dominándote a ti. Y entonces Saturno, Crono, decidió
que ese hijo suyo no existiría nunca. Y a medida que le iban naciendo a su mujer hijos, se los iba tragando. Se los tragó uno detrás de otro. Se tragó primero a Hestia, la diosa del fuego, después a Demeter, diosa de la tierra, después a Hera, que simbolizaba el aire, después de ellas a Plutón, que simboliza la tierra profunda, y finalmente a Poseidón, que simboliza el agua. Encolerizada por estos sucesos, según Apolodoro, Rea, es decir, la esposa, al sentirse encinta de Zeus, de Júpiter, se dirigió a Creta y dio a luz en una cueva del monte Dicte. Después envolvió una piedra en unos pañales y se la entregó a Crono como si fuese un niño para que la devorase. Yo creo que todos hemos oído esta leyenda en algún momento. Lo curioso es cómo se interpreta en el campo del arte y cómo se interpreta por los mitógrafos modernos. Fíjense por lo menos aquí, cómo, curiosamente, se está comiendo uno, pero los otros 4 siguen abajo. No sabemos si se los va a comer o no se los va a comer. Segundo, es importante, se interpretó desde el Renacimiento que Demeter, la tierra, Hera, el aire, Hestia, el fuego, y Poseidón, el agua, simbolizaban las 4 elementos de la naturaleza. Y simbolizaban, por tanto, los 4 elementos que tendrían que volver a la vida para que la naturaleza pudiese funcionar. En cuanto a Zeus, pues bueno, no sabemos qué pasa con él, se lo tragan sencillamente. Pero mira por dónde, en los cuadros que se hacen en el Renacimiento y el Barroco, acaba incluso olvidándose esto. Lo que se impone es una idea particular que nos expone Cicerón. Saturno es el tiempo, y la creencia de que acostumbraba a devorar a sus propios hijos viene de que el tiempo devora los espacios de tiempo en que se divide. Así, se alimenta de los años sin saciarse jamás. Por tanto, se crea la imagen de un Saturno que ya da igual cuál de sus hijos devore. Y ya no tiene por qué tragárselos enteros para vomitarlos después. Se los puede comer como un caníbal, que es lo que hace aquí, en este cuadro del Prado, el Saturno devorando a sus hijos, de Rubens. Un cuadro verdaderamente curioso, porque nos muestra la esencia de Saturno. Saturno, para las creencias antiguas, es el último planeta. Urano y Plutón, bueno, Plutón ya creo que ni siquiera es planeta, pero Urano se inventa en el barroco. Urano se inventa en el barroco. Pero Saturno es el último de los planetas, es el más frío de los planetas, el más triste, el que tiene menos luz. En ese sentido es el dios de todo lo negativo, es el dios de la melancolía, el espíritu saturniano, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se le ha atribuido todo. Pero miren ustedes un pequeño detalle que hace falta saber de cuándo pinta esto Rubens. Rubens pinta este cuadro en el año 1636. Y eso explica las 3 estrellas que vemos arriba, por tonto que parezca. La del centro es el planeta Saturno. Las de los lados, las 2 lunas de Saturno, que 14 años antes había descubierto Galileo. Y Galileo se llevaba muy bien con Rubens y se escribían. Y por lo tanto, Rubens sabía perfectamente la teoría de las 2 lunas que había descubierto Galileo. El que no se sabía esta leyenda, ni mucho menos, pero le dejó fascinado ver este cuadro en las colecciones reales, fue Goya, evidentemente. Goya nos dejó
esta terrible imagen que yo creo que es de las que todos recordamos la primera vez que fuimos al Prado. Es de estas que causan un impacto terrible al pobre niño que por primera vez le llevan sus padres o sus profesores al Prado, sin esta salvajada. Y verdaderamente es impresionante porque demuestra verdaderamente la crueldad con la que el tiempo puede destrozar los años, los días, las semanas, lo puede destrozar todo y acabar con todos nosotros y con nuestra vida. Bien, seguimos adelante. Como hemos dicho, al final la suerte hace que Saturno, Crono, se coma a todos sus hijos, pero su mujer, cuando nace Zeus, cuando nace Júpiter, le entrega una piedra envuelta en pañales. Quiere decir que Zeus se libra, Zeus se salva. Esa salvación ocurre en Creta. Zeus nace en Creta, nace en el monte Ida, y en el monte Ida van a alimentarle y a cuidarle toda una serie de personas. Las figuras que vemos aquí, en este cuadro de la infancia de Júpiter de Nicolas Poussin, que está en Berlín, este no está en el Prado, es que vemos arriba las abejas que aluden a una ninfa llamada Melissa, que es una de las ninfas que ayudan al niño, y luego delante tenemos otras ninfas, las dos ninfas que aparecen aquí sentadas, que son Adrastea e Ida, que cuidan del niño, mientras que un pastor, que hemos de suponer que es uno de los pastores que cuidaban de él también, los curetes, está ordeñando a la cabra amaltea. ¿Quién es la cabra amaltea? Problema grave. Para algunos la cabra es la cabra de Amaltea. Es decir, Amaltea sería una ninfa que tenía una cabra. Para otros, Amaltea es el nombre de la cabra. No nos compliquemos la vida. De algún modo hubo una cabra de la que se sacaba la leche para alimentar a Zeus y que fue de una utilidad inmensa. Cuando murió la cabra amaltea, le arrancaron uno de los cuernos, que se convirtió en la cornucopia, el cuerno de Amaltea, de la que surgen todos los frutos, porque la cabra era tremendamente fecunda. Y en segundo lugar, la piel de Amaltea se convertiría en una protección sagrada y mágica para Zeus, lo que llamamos la égida, es decir, la cabra, la égida, capa que lleva en principio Zeus y que después le regala a Atenea, cuando Atenea. Bien, seguimos adelante. Uy, se me ha hecho una hora encima. Pues lo siento, les voy a tener un rato más. Si se aburren mucho, pues se van. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué ocurre? Vamos. Nos encontramos con que va creciendo Zeus, al final crece del todo. Al crecer del todo, se une a una compañera suya, hija de Océano, llamada Metis, que quiere decir la sabiduría. Y Metis, que es la sabiduría, le dio a beber a Crono un brebaje que le hizo vomitar a todos los hijos que se había tragado. Es decir, tenía que habérselos tragado, no valía que se los comiese, como hemos visto antes. Junto a ellos inició Zeus una guerra contra Crono y los titanes. Tras 10 años de lucha, Gea profetizó a Zeus la victoria si contaba con la alianza de los que estaban encerrados en el Tártaro. Entonces éste los libró de sus ligaduras y los cíclopes entregaron a Zeus el trueno, el relámpago y el rayo, a Plutón un yelmo y a Posidón su tridente. Armados de este modo, vencieron a los titanes y los encerraron en el Tártaro. Los vencedores echaron a suertes el poder. A Zeus le correspondió el dominio del cielo, a Posidón el del mar
y a Plutón el del más allá. Bueno, aquí reconozco que he puesto esta imagen porque no hay quien encuentre otra. Es de Primaticho, La caída de los titanes, hacia 1550. Primaticho es un artista que trabaja en Fontainebleau para la corte francesa. Digo, ¿por qué no he encontrado otra? Porque hay un problema muy grave. Zeus, Poseidón y Plutón, con el paso del tiempo, tendrán que enfrentarse junto con otros dioses a un combate contra los gigantes, hijos de Egea. Y en el campo del arte, el combate contra los titanes y el combate contra los gigantes son muy difíciles de distinguir. Son muy difíciles de distinguir. Realmente la única forma de distinguir un combate de otro es ver quiénes están del lado de los buenos. Si solo están Zeus, Poseidón y Hades, entonces es la titanomaquia. Si están todos los dioses, entonces es la gigantomaquia. Pero lo cierto es que en el campo del arte es dificilísimo encontrar una distinción. Solo si el artista nos dice lo que he querido pintar es una titanomaquia, titanomaquia es. Y no nos planteemos más. Bueno, por tanto, pues aquí pongo una titanomaquia. Trasta la titanomaquia, que nos ocurre. Pues bueno, lo que acabo de decir. Cada uno va a ocupar un territorio. Y con ello voy a concluir. Lo cierto es que lo que me había propuesto daba para una hora más, pero no voy a matar a nadie. Por tanto, voy a concluir viendo a los tres dioses que se reparten el mundo. Y los tres los vamos a ver en obras del Museo del Prado. Primero, Zeus. Zeus, aquí lo tenemos en una obra menor, probablemente inspirada en una obra de Mirón, pero es una obra ya romana, y que tiene el interés, esta obra, de mostrar, es una de esas de las pocas representaciones de Zeus, de Júpiter, que representa a Zeus con la égida. Lo normal es que, como os diga, a Zeus no aparezca con la égida porque se la acaba revelando a Atenea. Esta es una obra muy mediocre. Esto, en cambio, es una pedazo obra. Quien la haya visto en el Prado probablemente la recordará. Es una de las 4 obras colosales que ocupan una de las entradas laterales del Prado. Realmente es una obra fabulosa. El Júpiter tonante colosal. Es además una obra de enorme importancia. Tengas en cuenta que bien formó parte de la colección Cristina de Suecia. Cristina de Suecia la compró en Roma, pero según los estudios que hizo en su momento Stefan Schroeder, este Júpiter tonante es muy importante porque porque se habla de él en las fuentes. Augusto iba con sus ejércitos por la zona de Cantabria cuando en cierta ocasión le sorprendió una tormenta y cayeron rayos, evidentemente atribuidos a Zeus, a Júpiter. Sabido es que Augusto tenía un miedo terrible a los truenos y a los relámpagos. Incluso, al parecer, cuando había una tormenta, se revestía con una piel de foca porque le habían dicho que las pieles de foca repelían los rayos. El hecho es que cuando volvió a Roma, decidió levantar un templo a Júpiter tonante en el Capitolio. Cogió una escultura de Leocares, la famosa escultura entonces, un mármol, un bronce de Leocares del siglo IV antes de Cristo, y la colocó en el templo. Pasó el tiempo y unas décadas más tarde, en el año 80, mira por dónde, pues las tornas cambiaron. Fue un rayo que cayó encima del templo
de Júpiter tonante y dejó fundida la estatua de Leocanes. Y entonces el emperador reinante, a la sazón Domiciano, estimó que había que volver a levantar el templo, había que volver otra vez a colocar una escultura y encargó que se hiciese una copia de la que se había destruido, que todo el mundo la tenía, estaba dibujada, etcétera, etcétera. Y mira por dónde, según Stefan de Schroeder, esa escultura que ya fue en mármol es justamente la que tenemos en el Prado. Justamente la que tenemos en el Prado. Bien. El segundo de los dioses es Posidón, Neptuno, que se hace cargo del agua. Aquí tenemos otra de las grandes estatuas colosales del Prado. Esta estatua también tiene su interés, porque conocemos bien su historia. Es una estatua que se hizo en el siglo II después de Cristo para un santuario muy concreto que estaba en el istmo de Corinto. Para Corinto se hizo. La describe Pausanias. Pasaron los siglos y los siglos, y en un momento dado, a mediados del siglo XVIII, Winkelmann, que está en Roma, nos dice que andaba por ahí rondando una estatua que se decía que procedía de Corinto y que no sé si él le había perdido la pista. Y para que Winkelmann es una pista de una estatua, es que estaba muy oculta, tan oculta, se la habían cogido nada menos que los agentes de Carlos III y se la habían traído a Madrid. Por lo tanto, la tenemos ahí gracias a los agentes de Carlos III. Aquí tenemos a Posidón con todo su cortejo, en un cuadro también del Prado, de Franz Franklin II, de principios del siglo XVII. Y para no alargarnos más, el tercero de los personajes con el que ya concluyo, y con este cuadro voy a concluir, sencillamente es, evidentemente, Hades, Plutón, al que conocemos no por esculturas, porque lo cierto es que a nadie le interesaba el dios de los infiernos, ¿para qué nos vamos a engañar? Y a quien le interesase el dios de los infiernos en época romana, lo mejor que podía hacer era fijarse en un dios medio griego, medio egipcio, que cumplía esa función, que era Serapis. No interesaba, por tanto, es dificilísimo encontrar una imagen de Hades, pero sí interesaba mucho el mito principal de Hades, el momento en que Hades, Plutón, rapta a Proserpina, a Perséfone. Y ese es el cuadro con el que ya digo, concluyo hoy, que nos muestra a Hades raptando a Proserpina, a Perséfone, en un momento en que Proserpina estaba cortando unas florecitas en una pradera, acompañada por sus hermanas, que mira por dónde, ahí las vemos. Son nada menos que Atenea, Minerva, Afrodita, Venus y Artemis, Diana. Y en ese momento la raptó. Para mí este cuadro es fascinante y me fascina además, por curioso que parezca, como historiador del arte antiguo. ¿Por qué? Porque es una copia directísima de unos sarcófagos romanos. Copia exactamente la composición de una serie de sarcófagos romanos que nos han llegado con este tema. Lo magnífico es que Rubens supo darle a esos sarcófagos una vida inconmensurable, un colorido asombroso. Y siento haberme extendido en exceso, pero es que después me tocaba hablar, además de otros, pero ya para otras veces. Otro día. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, verdaderamente es que el mundo de la mitología es fascinante. Aparte que yo creo que sin saber mitología, esto es un poco de formación profesional. Creo que no podríamos entrar casi en ningún museo para comprender, ningún museo, tanto de pinacoteca como museo escultórico, podríamos entender todo lo que hay ahí. Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado y nos
sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues lo invitaremos a que venga en otra ocasión. Les indico que el jueves que viene la actividad que tenemos es la presentación de un libro, también a las 7:30, es la presentación del libro titulado Mientras crece la ciudad, de José Ignacio Pastor. Así que si estáis interesados, os esperamos el jueves que viene. Muchas gracias.